vamos con el último de los emperadores nacidos en la piel de toro. Álvaro, cuéntanos, ¿quién tienes tú? ¿Cuál es tu personaje de hoy? Me queda el titular, Martín, Milei y Donald Trump son la reencarnación de Trajano y Adriano. Ese es el titular principal. Y bueno, sí, ya me toca a mí el último emperador. Y es precisamente uno de los tres que tenemos hoy en este programa. Quizás el menos conocido, pero no por ello el menos trascendente. Porque como todos sabemos, ¿no? Pues existe ese periodo del imperio, el auge, esa Pax Romana entre el siglo I y II después de Cristo, bueno, en el cual pues Roma pues, disponía de un tamaño, ¿no? A nivel imperial descomunal. Sin embargo, la aportación de Hispania no fue solo puntual, ¿no? Entre el señor Trajano y el señor Adriano, sino que se fue prolongando, incluso acrecentando a lo largo del paso del tiempo dentro de esa civilización romana. Y es precisamente, ¿no? Pues el caso de este emperador, el cual pues lo situamos ya pasada esa crisis del siglo III después de Cristo, en la cual pues, Roma se encontraba en un momento de gran inestabilidad económica, política, se sucedían los emperadores, ¿no? Ya nos situamos en torno al siglo IV, ya tirando a V, ¿no? Pues vemos como Roma cada vez tenía más dificultades para podríamos decir, socavar esa ofensiva de las poblaciones germánicas, un imperio que se encontraba en una situación de crisis muy considerable, que se había ido prolongando durante los siglos. Y en ese momento es donde encontramos al señor Teodosio, un hombre que nace durante el 347, se dice que el 11 de enero de 347 después de Cristo, y que sus orígenes se sitúan en Hispania, no solo a nivel familiar, sino también en su propio nacimiento. Se sitúa en la zona de la Cauca, cerca de lo que sería la actual Segovia. Era hijo de un grandísimo general, conocido como Flavio Teodosio, alias Teodosio el Viejo, ¿no? Debido a esa importancia que tendrá su hijo, y participará ya con su padre en diferentes campañas militares, donde se irá haciendo cada vez, ¿no? Con un mayor nombre y un mayor estatus. Participará en las campañas de Britania junto a su padre y posteriormente en la zona de Mesia, lo que sería la Serbia actual, para detener la ofensiva de los sármatas. Cada vez más la figura de Teodosio se va, pues podríamos decir, haciendo un espacio dentro del mundo militar, siendo una gran institución dentro de ese mundillo. Sin embargo, uno de los hechos que podríamos decir que detendrá durante al menos un tiempo su carrera militar será la muerte de su padre. La muerte de Flavio Teodosio pues, le supone la pérdida de un pilar fundamental, ¿no? Que le granjeaba por respeto, tanto como por parte de sus amigos como de sus enemigos. La muerte del padre supone pues que este general durante mucho tiempo estará, pues podríamos decir, congelado de lo que era de su disciplina, su profesión. Sin embargo, como veníamos diciendo, ¿no? Pues ese final del siglo IV, inicios del V, ¿no? Como todos sabemos, el limes, la entrada cada vez más constante de poblaciones germánicas, pues provocará pues, que el imperio haga uso de los grandes generales que tenía a su mano. Y es ahí cuando entrará con fuerza la figura de Teodosio, el cual, ¿no? Pues participará en esas luchas que se producen y en esa gran ofensiva que se producirá, ¿no? Todos la conocemos, la famosa batalla de Adrianópolis, donde, ¿no? Pues en ese intento de detener el avance de las poblaciones germánicas, de los godos, pues el emperador del momento, el señor Valente, pues acabará muriendo en ese 378 después de Cristo. Nos vemos como es un síntoma de esa decadencia profunda del imperio. En ese momento de gran inestabilidad, pues es precisamente cuando, ¿no? los grandes militares, las figuras bélicas de las que disponía aún el imperio, es cuando, ¿no? Pues se encuentran en su auge, se establecen como los grandes pilares en la defensa de, como bien decía antes Martín, ¿no? Entre ese mundo civilizado y esa barbarie, ¿no? Que simbolizaba las poblaciones germánicas. Es precisamente aprovechando, ¿no? Ese momento de inestabilidad, de hueco en el espacio político, cuando Teodosio pues se establece como el Augusto, el emperador de la parte oriental, ¿no? Recordemos que durante esos años, esas décadas, se había estado estableciendo una división del imperio, ¿no? Entre la parte oriental y la parte occidental. Pues en un primer momento se establecerá Teodosio en la parte oriental. Sin embargo,
pues, en un momento de grandes peleas intestinas, ¿no? En ese aparato político, pues muy pronto se producirá el choque entre el emperador oriental, que era el señor Teodosio, ¿no? Que se había visto pues agupado debido a la inestabilidad político-militar, contra pues la figura que gobernaba, ¿no? El soberano, el Augusto, que gobernaba en aquellos momentos toda la parte occidental, ¿no? El cual era pues un hombre que tenía un grandísimo nombre. De hecho, lo estaba mirando antes y decía, joder, qué nombre más interesante para ponerle, ¿no? A una futura descendencia. Veía Magno Máximo, me parece un nombre espectacular. Bueno, pues se producirá, ¿no? Ese enfrentamiento entre Teodosio y Magno Máximo por hacerse con el poder, ¿no? En un momento pues, de gran caos y de separación entre los dos imperios, con la victoria a posteriori de Teodosio, el cual aplastará a su rival y que pondrá a Valentiniano II como, podríamos decir, el emperador cojín, el emperador títere en la parte occidental. Sin embargo, Teodosio buscará permanecer en el poder ya a través de las generaciones venideras, y es que establecerá a su hijo Arcadio como coaugusto de la parte oriental, ¿no? Ya vemos ese intento del emperador hispano por trascender en el tiempo y por establecer una auténtica dinastía. Uno de los hechos, ¿no? Porque hasta ahora pues peleas intestinas como no se habían producido durante muchas décadas, incluso siglos en Roma. Sin embargo, hay un hecho por el cual yo diría que Teodosio se ha establecido como una figura importantísima en el devenir del imperio, y es el marco de su política religiosa principalmente. Teodosio es una figura clave para no solo el avance, sino la consolidación del cristianismo en el imperio. Y es que si veíamos en antiguos emperadores como el propio Constantino, ¿no? En ese edicto de Milán del 313, cómo establecía que el cristianismo debía ser una religión pues respetada y que la persecución contra cristianos debía cesar, la figura de Teodosio supone un salto más allá. Y es que el señor Teodosio, además de ser hispano, era un hombre que practicaba la fe cristiana, más particularmente la fe que había impartido San Anastasio, vinculada a ese edicto de Nicea, ese mundo más, no podríamos decir, más vinculado a lo que sería el actual catolicismo. Y pues Teodosio será fundamental a la hora de establecer el famoso edicto de Tesalónica del año 380, en el que ya no solo se habla de respetar el cristianismo como una fe, sino de que el cristianismo niceano, particularmente, se establece como la religión oficial de todo el imperio, ¿no? Un imperio pues con unas dimensiones pues completamente, ¿no? Muy vastas. Podríamos decir que es el éxito, ¿no? y el punto culminante de esa política cristiana que se había iniciado a lo largo de los siglos. Sin embargo, debemos de tener en cuenta una cosa, ¿no? Con esta de la consolidación, la oficialidad del cristianismo como religión del imperio. Es que en todo momento era el cristianismo niceano y se establecía como una contraparte de otro cristianismo que se había ido proliferando mucho, sobre todo en la parte oriental, como era el cristianismo arriano. ¿Qué diferencia hay? Pues el arriano, lo que decía, ¿no? Prácticamente era una especie pues, de secta que se había ido haciendo cada vez más grande dentro de la fe cristiana, establecida por la figura de Arrio, la cual lo que decía el arrianismo, el punto culminante, el punto clave, era que dudaba de la divinidad del propio Jesucristo, lo vinculaba, ¿no? Pues como un mortal más, el cual pues, había llevado a cabo esas enseñanzas, esa difusión de la palabra de Dios. Pues lo que hará en estos primeros momentos la figura de Teodosio es perseguir principalmente a los niceanos. Por el contrario, aquellas personas que seguían practicando el culto pagano, en un primer momento no serán su principal objetivo. Incluso vemos cómo por parte de Teodosio existía esa voluntad de que en la propia administración romana hubiese un equilibrio entre cristianos niceanos y paganos. ¿Cuándo será el momento en el que esta política cambia? Pues a partir de la masacre de Tesalónica del año 390. ¿En qué se basa esta masacre de Tesalónica de 390? Pues en un hecho, ¿no? Que puede parecer pues, bastante interesante y que nos habla un poco de esa sociedad cristiana del momento. Y es que uno de los hombres, de las figuras de máxima confianza por aquellos momentos, de Teodosio, el señor Butérico, que era el Magister Militum, una figura, ¿no? pues que ejercía la gobernanza en el territorio romano, principalmente en aquellos momentos en la ciudad de Roma, lo que hará es encarcelar a un corredor del circo, ¿no? por prácticas homosexuales. Lo encarcela, ¿no? Incluso pues
podemos decir cómo lo castiga, ¿no? Por lo que se consideraba pues una actitud desviada en aquellos momentos. La población romana este hecho no lo verá con buenos ojos y acabará asesinando a Butérico, ¿no? Pues algo que enseña, ¿no? Pues como que a veces el pueblo era más, podemos decir, ¿no? Estaba más a favor de las libertades individuales que el propio poder político. Se produce ese asesinato del señor Butérico. Y claro, Teodosio, ¿no? Que era un hombre que ya estaba experto, era un experto en guerrear, en que corriera la sangre, pues se vengará de esa población romana, estableciendo un circo en el cual dará paso a mucha plebe que había participado, ¿no? Y que había llevado a cabo esa crítica contra Butérico y también, por ende, contra el propio Teodosio, y llevará a cabo la matanza en ese circo de 7.000 personas. 7.000 personas serán asesinadas, provocando pues la rabia del propio, ¿no? de la propia Iglesia católica niceana. El propio San Ambrosio excomulga a Teodosio, ¿no? Dice que, bueno, pues los actos que había cometido eran impropios de una persona cristiana. ¿Y eso qué es lo que provoca? Pues provoca que si Teodosio se había mantenido un poco, podríamos decir, outsider, ¿no? Un poco al margen de lo que sería la iglesia cristiana, pues en estos momentos pasará más por su halo. ¿Y en qué se notará esto? Pues en ese intento de volver a ser, ¿no? Eliminar la excomulgación, lo que hará es una política más encarnizada contra los paganos, llevando a cabo pues una persecución bastante radical de aquellos que practicaban estas prácticas. Pues lo que vemos como la iglesia cristiana ya a partir del edicto de Tesalónica se hace fuerte, pero a partir de estos hechos pues cada vez no tiene una mayor trascendencia, ya no solo en el contexto social sino también político de la Roma de aquellos momentos. Se librarán otras guerras civiles durante la gobernanza del señor Teodosio, o confrontamientos con algunos líderes militares que intentarán, ¿no? Pues usurpar su poder, como tenemos el caso del usurpador Eugenio, que se rebeló en los territorios de la actual de la zona de Galia, la actual Francia, y del norte de África. Teodosio aplastará esos intentos, ¿no? De rebelarse. Y otro de los hechos el cual me gustaría remarcar de la figura de Teodosio es que, aparte, ¿no? De esa trascendencia en lo que sea la fe en el contexto del imperio, también llevará a cabo la división del imperio entre sus dos hijos, la división definitiva del imperio, ya que en el año 395, ya vísperas de su muerte, dividirá el imperio en la parte oriental para su hijo Arcadio y la parte occidental para su hijo Honorio. Honorio, ¿no? Que heredaba una parte occidental que duraría tan solo 80 años después de ese acto de división, y un Arcadio, ¿no? Que heredaría un territorio que sin embargo se extendería, ¿no? A lo largo de los años, cayendo el año 1453 por parte de esa ofensiva otomana. Pues vemos una gran disparidad en lo que sería tema cronológico. No sé si tenéis alguna cosa más que comentar sobre el tema de Teodosio o... No, la verdad es que es súper interesante lo que comentas. Nos hemos quedado anubilados con esa explicación y sobre todo por esa importancia, ¿no? Que tuvo después a nivel histórico por todos los hechos, especialmente religiosos, y las connotaciones que tuvieron sus propios actos, que digamos que han perdurado incluso hasta el día de hoy. La verdad es que creo que ha sido súper interesante, como bien digo. Teodosio siempre deja un nubilado a todo el mundo, Andreu, no te sientas extraño. No, y sobre todo porque digamos que es el último gran emperador. Después ya empieza la decadencia obvia, sobre todo por los 80 años que tardaron, los pocos años que tardaron en caer en la parte occidental. Y después, bueno, digamos que yo soy de los defensores de que sí, el Imperio Romano de Oriente es Imperio Romano, pero ya es otra cosa, ya es diferente. Es otra cosa, hay una herencia helénica muy considerable. Ese es un debate, eso es el debate dentro del mundo romano. Podemos considerar, claro, por esa regla de tres, Rusia es la heredera de Bizancio. Ahí ya es estirar mucho el chicle, ¿no? Se hace llamar la tercera Roma. O sea, por ejemplo. Mira qué bien. Después de una conversación interesante entre colegas, sale un posible nuevo podcast. Así que si queréis que hablemos sobre el tema, tenéis que ponerlo en los comentarios, ya lo sabéis. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Martín por tu gran aportación, muchísimas gracias Álvaro. Y creo que nos ha quedado algo bastante redondo. Si queréis despediros de nuestra audiencia. Para lo accidentado que se presentaba este podcast, yo creo que al final lo hemos salvado bastante bien. Pues sí, la verdad es que sí. Lo hemos salvado bien. Y bueno, como decía Andreu, para futuros podcasts, tema de romano, no voy a hacer ninguna rima, pues denle like, comentarios y suscripción. Y siempre es un placer.
Siempre es un placer. Lo hacemos por vosotros, así que decirnos qué podemos hacer por vosotros. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.